Buenas, hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar una nueva entrevista, un nuevo live. Y el día de hoy vamos a tener a un arquitecto de Chile. Hoy volveré a Chile, hoy estaré con SAA Territorio y Paisaje. Él es Sergio Araneda, así que hoy voy a estar con Sergio Araneda. Así que ahí mismo lo voy a invitar, así ingresa, un segundo. Ahí ya le mandé la invitación a Sergio Araneda, a SAA Arquitectura más Territorio. Y vamos a esperar a que ingrese. Son las 5 de la tarde y 02 en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se conectó Sergio. Ahí te mando para transmitir juntos. Y ya vas a empezar. Hola, ¿qué tal? Buenas. Adrián, ¿cómo te va? Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Estoy peleando con la tecnología. Me parece muy bien. Sí, Así en ese formato está bien, ahí estás bien. perfecto. Em, Ahí parece, ¿no? no, ahí estás dado vuelta, tienes que poner en vertical. A ver, espérame. Y ahí estoy al revés. Queda al revés. Dale. Ahí parece. Ahí estás perfecto. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estás en Santiago de Chile o en otra parte de Chile? No, no. Yo vivo en Puerto Vara, la cuenca del lago Yanquihue, Puerto Montt, Puerto Vara, Frutillar, al otro lado de Bariloche, más o menos. Muy bien. Al sur estás entonces, Puerto Varas. Sí, al sur, pero no tan al sur, ¿eh? Pero sí, es como el sur del centro. Eso me han dicho muchos, ¿no? Que en realidad casi siempre se conoce el sur de Chile como Punta Varas, esa zona, pero en realidad el sur todavía continúa mucho más abajo, Eh, ¿no? sí, pues, el sur yo creo que empieza aquí, en mi opinión, pero aquí se acaba el Valle Central, de aquí para abajo hay, qué sé yo, Islas. pueden haber 1800 kilómetros de tierra e islas todavía, sí. Porque Renfe es toda una sucesión de islas, ¿no? Toda la parte de islas continentales Islas serían, de continentales, Chile. y hay una parte, bueno, no importante, pero sí, Bueno, y después cruzan la cordillera para el otro lado, ¿no? sí, La Patagonia hay del otro lado. una franja de promedio de unos 50 kilómetros de ancho de aquí para abajo que tiene, que es continental, los campos de hielo que se comparten con usted algunos, ¿verdad? Eh, el Fitzroy y todo eso son tierras continentales, pero claro, por el otro lado hay una geografía de islas, el maritorio, eh, Sí. el maritorio. Y acabas de decir que ahí finaliza el Valle Central y comienza el sur, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia que notas en territorio? Geográficamente, Sí, sí, bueno, eh, hay dos. Una que el Valle Central se hunde, entonces toda la cordillera de los Andes de aquí para el sur cae al mar, mm, ¿verdad? Que de aquí para el norte todavía hay un Valle Central y una cordillera de la costa, y el límite nuestro con ustedes siempre es a nuestro este con la cordillera, y aquí pasa al revés, la cordillera pasa al oeste, nosotros pasamos un poco hacia la estepa patagónica y los límites con ustedes son un poquito más planos y la cordillera está cayendo al mar, esa una. Y la otra es que nos demoramos muchos años en nosotros en llegar para allá, pues. Entonces, como que todo el Chile hasta aquí y hacia abajo todavía queda mucho por hacer, digamos. bien. Por una cuestión de transporte, de rutas, ¿por qué han tardado en llegar? Y probablemente un asunto de conectividad. Sí. Ese Porque de, es complicado, ¿no? Después de Puerto Montt, ¿no? Después de Puede Puerto por Montt ya es favor, complicado ir, ¿no? Bajar. no Tienes existe que ir con manera buques, de tierra. con barco. Sí, no existe manera de hacerlo 100% en tierra. Hay rutas importantes, carretera austral, que son tramos largos, pero siempre llegas a un punto en que hay que abordar
un ferry, un barco, saltar fiordos. Y como todavía no estamos en Noruega, ¿no es cierto? O no somos Noruega, menos mal, donde los fiordos como que los pasáis por arriba o por abajo. Esto es un poquito más lento. Lo que no está mal, ¿ah? Que sea más lento. Bien. Y de la parte y de la parte de la arquitectónica hay un cambio en modo de construir. Sí, sí, sí. Eh, es más, es más simple, es más básico, es más complejo, porque el medio es bastante inhóspito. Allá las cosas hay que hacerlas como robustas. Siempre se hicieron robustas, con secciones de madera importantes. Eh, Hay una importante influencia argentina de La Pampa. Eh, Hay una En la arquitectura. construcción. Sí, sí, en la construcción y en la colonización. Son muy cercanas las conexiones con el lado argentino, con el Bolsón, con Esquel, con Trevelin, con Comodoro Rivadavia incluso. Entonces, más fácil, siempre fue más fácil eso. Y arquitectónicamente está muy nuevo, po. Está muy nuevo. Todavía están paradas las primeras casas, los primeros galpones de esos 100 años que... Eso es Chiloé. Eso es Sí. Chiloé. Pero existe algo de eso en las costas de la Patagonia Aysén, que son las carpinterías de Rivera, barco, carpintería de Sí. barco, con maestros carpinteros, con escuelas de carpintería con maestros y aprendices. Es muy bonito ese oficio y eh, fíjate, es algo bien, bien importante. Y hay visualmente hay una relación, ¿no? Con la imagen del barco y con esta imagen. ¿Vos la Tú, sentís así también? Hay una cuestión también del trabajo común en la madera ahí? Eh, lo que tú estás mostrando ahora es una casa que estamos haciendo, que estamos siguiendo, que es diseño mío, con el equipo mío, y claro, y ahí tú te fijas que en el fondo no lo había visto como barco, es más bien como el origen de esa curva, fíjate que es el vaso y el florero de Álvar Alto. Ah, perfecto. Sí, de ahí viene esa referencia. Y bueno, después cuando uno lo lleva a la carpintería, claro, son las mismas herramientas que trabajan los viejos allá, digamos, los carpinteros locales. Sí, ahí en eso pasa lo mismo. Ahí es eso que está mostrando es una vivienda para un compatriota tuyo que se Bien. aventuró en un desafío bien grande que es construir allá y logramos hacer algo que cuidara el suelo. Ese era el objetivo de esa casa, que cuidar el suelo, que es muy frágil allá. Bien. Acá tenés un plano estructural, ¿no? Sí. Sí, con Eh, un juego de brisca. sí. Sí, Te iba a preguntar, ¿cuál- eh, cuál- eh, ¿hasta qué grado es importante la precisión y el dibujo o la estructura en estas obras? ¿Hasta qué nivel llegás vos de dibujo o de documentar? mira, nosotros documentamos harto, eh, quizás demasiado, eh, porque hay planos que después en obra no se toman en cuenta, porque aparece la maestría del ejecutor. Mm, Eh, pero no sé cómo es allá, pero acá tenemos una condición de que tenemos personas que están vinculadas a la construcción, por ejemplo en la madera, que son maestros en sus oficios y lamentablemente poco profesionalizados en otro tipo de conocimientos que se necesitan hoy día para la construcción. Entonces, eh, hay hay una relación bastante, te diría, intensa eh, del arquitecto, en este caso mío, con ellos, para poder llegar a ese tipo de soluciones en que terminemos los dos contentos, en que ellos pongan el oficio y la maestría que tienen, que yo no la tengo, mm, y que yo quede conforme con el resultado de lo que se está haciendo, porque muchas veces uno diseña sin esa maestría, ¿cierto? Entonces
finalmente eso es visita de obra, ¿cierto? Hay harta, yo diría más que documentación, que si hacemos bastante, una lámina, una casa, nosotros hacemos casi 30 láminas de plano, Ah, un con montón. con muchísimos detalles, pero sobre todo hay un libro de obras que está muy dibujado. Y cuál es la, la la razón? Conversar con los Sí, constructores es conversar. una cuestión, es una cuestión propia tuya de, bueno, de seguridad. Lo tengo que dibujar para estar seguro, para comunicarlo, para expresarlo. Es un dibujo para vos, para los demás. eh, Te diría que sí, pero también algo más simple, es pasarlo bien también, ¿verdad? Cuando tú trabajas con equipos de trabajo y la obra es la medida que esté construida, ¿cierto? Porque a nadie, a ningún arquitecto le gusta, a mí por lo menos no me gusta que las cosas queden en papel, el desafío está en hacerlas, en construirlas. Eh, Ese proceso es bonito, se pasa bien. A mí me gusta mucho estar en los lugares donde estoy trabajando hoy día, me siento bien afortunado, entonces la relación con las personas es algo que a mí me interesa, independientemente de que sean constructores o no. Entonces, claro, ahí hay algo que es propio de las personas, probablemente, relaciones sociales y procesos contentos, por decirlo de alguna manera, procesos alegres, ¿verdad? Bien. Y bueno, acá tenemos otra obra tuya. Eh, ¿Cómo? Porque usás, que estuviste en la Bienal, ¿no? Ahí parece ser. ¿Cómo es generar una estructura contemporánea, una arquitectura contemporánea con unas técnicas ancestrales? O con una madera que últimamente puede ser un chalet de madera, ¿no? Tipo inglés. Mm. ¿Cómo transportar eso a un lenguaje contemporáneo o chileno? Eh, Si crees que lo haces. no, yo creo que no lo Capaz hago. si no. Creo y tampoco me interesa. Eh, lo de chileno, eso no lo entendí, pero entiendo que es una pregunta nomás. Mira, lo de contemporáneo, claro, uno se impregna de. Claro, no vamos a hacer una casa Georgian, ¿verdad? Es algo que eso sí que no nos interesa. Eh, Tampoco me interesa hacer una cabaña a los Heidegger, ¿verdad? La cabaña de ¿cómo se llama el teórico? Leroy, creo, ¿verdad? Esa cabaña primitiva, Mm. que es bastante esencial. Yo creo que sería un gran logro hacerla además, pero hay algo en la simpleza, la madera tiene algo que es bien interesante, que es, ¿no es cierto?, esta cosa que tú haces por secciones, ¿verdad? Donde el nudo es muy importante, siempre estás uniendo una cosa con otra. Y, y en la oficina nos ha resultado, porque algo, la verdad, y lo digo con acto, nos ha resultado porque hemos querido, es trabajar en lugares más o menos remotos en general, ¿no? Lugares donde cuesta llegar y donde las tecnologías son bastante artesanales, muy ricas y artesanales, y donde finalmente la lectura de una arquitectura contemporánea probablemente va en la simpleza de los volúmenes. Eh, ya en los lugares que tú estás mostrando donde nos toca trabajar hay muchísimo ruido, por tanto me parece que cualquier pirueta formal es complicada porque hay otra cosa que poner en valor y en eso la compacidad, la neutralidad, que es muy propia de la arquitectura contemporánea hoy día, ¿verdad? Esta cosa Mm. neutra, como pareciera que no tiene, que no expresa, pero expresa en el silencio, ¿verdad? Expresa en eso que tú te sientes a contemplar, ¿verdad? Y por tanto aparece todo lo demás, todo lo que sí importa, que es lo que está alrededor de aquello que estás construyendo. Eh, Porque lo peor sería destruir dos veces, ¿verdad? Destruir en la medida que estás construyendo y destruir en la medida que estás alterando como lo que hay. Mm. Entonces, en eso creo que la simpleza ayuda. Creo que es una herramienta sencilla, elemental también, de dejar lo que uno hace en un silencio que permita que el otro aparezca más. Quizás va por ahí. Y lo otro, claro, retomar la pregunta anterior, que es que eh, uno no puede complejizar un detalle en la medida que estás trabajando con maestros que tienen un conocimiento importante en la madera, donde uno puede sí atender aquello que ellos pueden resolver mejor que uno, Mm. pero que en términos, por ejemplo, de planos, hay veces que los planos no los sabe leer, pues, entonces mejor hacerlo fácil. Bien.
Acá tenemos una referencia directa, capaz, ¿no? Sí, es un lugar que me gusta mucho, lo conocimos, siempre lo quise conocer, fuimos con la familia hace unos años. Para mí no es una referencia, Adrián, de verdad, pero sí son cosas que a uno le gusta ver, mirar, sí. Sí, digo una referencia, no, sí, por el sentido del territorio, no por lo Ah, formal, no, ¿no? vale, sí, claro, sí, 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 son lugares con mucha historia, son lugares donde las cosas están muy bien hechas, muy bien resueltas, donde las cosas se pertenecen unas con otras, eso es bien bonito. Bien. Eh, bueno, vos sos SA, Arquitectura más Territorio. ¿Por qué tuviste la necesidad de incluir la palabra territorio? Que es Eh, evidente que trabajás en el territorio, ¿no? Pero ¿por qué tuviste esa necesidad de remarcarlo? Más territorio. mm, Porque nosotros, yo partí en la oficina con una mirada, yo tengo estudios de planificación territorial, también en Patagonia, una tesis que hice en Barcelona hace hartos años atrás. Siempre pensé que me iba a dedicar más a eso, al XL, Ah, y hoy día lo hacemos, eh, pero hacemos el XL y el S. Entonces nos saltamos el M, que podría ser como la ciudad. Entonces, está bueno porque, por ejemplo, todos los proyectos que tú estás mostrando son proyectos que trabajan en la imagen que tú estás mostrando, son el S, ¿verdad? Son viviendas, son proyectos de pequeña escala, pero sí. bastantes de ellos trabajan en una operación mayor que un XL, que son planificación de esas obras, parte de un conjunto de intervenciones en el territorio y en el paisaje, territorio más natural que social a esta altura, eh, pero el territorio al fin y al cabo, ¿verdad? Con todos sus bemoles y características. Entonces va por ahí, va por ahí. Yo hoy día, por ejemplo, un proyecto que hicimos hace un tiempo atrás, que es un proyecto el más pequeño que hemos hecho, que son, no sé, 12 metros cuadrados, opera de una perspectiva del Parque Nacional Caruquinca en Tierra del Fuego, que tiene miles de Este, hectáreas. Y claro, ese, por ejemplo, ese qué proyecto está bonito. enmarcado dentro de un plan muchísimo más grande para poder llegar a eso que está ahí. Entonces, estamos en eso. Y ahora que lo preguntas, sí, pareciera que al revés ahora, como que es territorio de arquitectura. Y una pregunta, y ya empezamos con las preguntas que has elegido vos, Ujú. eh, porque veo las imágenes, ¿no? De las casas. Vamos a ver, vamos a buscar una, esta, a ver. Y yo me imagino el vacío, ¿no? Cuando no estaba la casa y pregunto, vos dibujabas todo, pero después, ¿cómo decidís esa posición original de la casa? Porque son paisajes, no es que vos tenés un lote libre en una ciudad, vos vas a replantear y sabés Mm, con exactitud dónde va la casa, sí. ¿no? Me imagino que debe haber un trabajo como bastante más extensivo, ¿no? Como, bueno, tengo que llegar acá, tengo que ver dónde están los árboles, dónde está el sobrenivel, y a su vez, eso cómo lo representás y después cómo llegás ahí el primer día y digo, bueno, ¿dónde pongo la primera estaca ahora, ¿no? Para empezar. ¿Cómo es ese trabajo en el territorio? Ese es un trabajo muy de presente, ¿cierto? Operamos opero de dos maneras. Una que es muy tecnológica, hacemos levantamiento geomático con toda la información satelital que hoy día te ofrecen lo que antes era militar, ¿verdad? Las NASA y los levantamientos de suelo que hoy día están abiertos a información libre y donde tú puedes detectar napas de agua, estratos de suelo. eh, hay una información que suena un poco ridículo para una casa o para una vivienda de esta escala, pero que nosotros, igual yo me doy el trabajo de hacerlo porque me gusta, básicamente, y encuentro ciertas pistas a partir de esa geometría, y después, sí, una presencia en el lugar importante, ir a mirar los vientos, el asolamiento, levantar los árboles. Generalmente nosotros hacemos topografía, pero finalmente nunca la tomamos muy en cuenta en la medida como plano topográfico, porque siempre hay un nivel en terreno que marca las cosas más importantes.
rescatar, por supuesto, algunas condiciones de vista necesarias y que se quieren buscar y también tratar de no mover mucho. Cuando hay una roca, tratar de incorporarla, mostrarla. En ese último proyecto que tú mostrabas, es un estrato de suelo muy, muy, muy bajo. Son suelos que están hace muy poco con hielo, entonces deben ser 15, 20 centímetros de suelo y un suelo que está en pleno proceso y tratamos de no romperlo y que el pasto siguiera por debajo, se está labrando. Como ese tipo de cuidados, porque en realidad cuando uno construye en este tipo de lugares, Adrián, hay una pregunta ética que no es fácil de responder, que es que ¿será necesario hacer algo ahí? Como, ¿habrá que hacer algo ahí o mejor lo dejamos como está? Que probablemente es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, hacer algo acá como que requiere, para mí por lo menos, hay una pregunta de responsabilidad que hay que tratar de, de, de responderla pues, desde varios lados, porque si no, uno se siente como transgresor de cosas que son muy prístinas y que van quedando tan pocas, ¿verdad? En el mundo. Entonces, esa conquista merece cuidado, creo yo. No Sí, sé, es verdad. si lo estamos haciendo bien o mal, porque finalmente igual siempre está, sin duda, el axioma que construir aquí es destruir. ¿Sí? En eso no creo que no hay salvación. Pero, No, eso te lo va a responder el tiempo, ¿no? Como acabamos de ver eso de Chiloé, que claro, esas casas todavía están ahí y capaz que la persona que construyó dijo, che, estamos invadiendo esto también, ¿no? claro, claro. Y pasa que estos lugares como Patagonia quedan tan poquitos que pareciera que ya son como jardines globales que son de todo el mundo, ¿verdad? Y que de alguna manera hay que tratar de tocarlos poco. Porque bueno, está bueno esto lo que decís, porque vos trabajás en estas situaciones, ¿no? Donde el primer día que llegás a poner la primera estaca para decir, bueno, ok, llego a construir, ¿no? Tengo que empezar a replantear el primer punto. Y casi siempre el arquitecto es todo lo contrario, ¿no? Ingresa a un lote que ya está regularizado, Ya está todo armado. municipalizado, está todo armado, y la estaca es el 1-1-2020, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo. Sí, hay una Vos libertad acá te lo tenés que inventar vos ese 1-1-20 de inicio. sí, sí, esa libertad es difícil, es súper difícil, porque tú Y tenés cambiante, la porque puede opción de cambiar. emplazamiento, para empezar las opciones de emplazamiento son muchas, más a la izquierda, más a la derecha, incluso me ha tocado hacer algunos otros proyectos en predios muy grandes, entonces en realidad son casi ilimitadas las posibilidades de qué hacer y dónde hacerlo, entonces eh, uno se demora ahí un poco, ¿no? Porque claro, probablemente equivocarte ahí no tiene vuelta. No, no, y capaz, bueno, vas a tener que, bueno, me va a quedar este ángulo mal, ¿no? Lo tengo que mantener igual todo el tiempo Sí, ahora. sí, claro. Probablemente sea la operación más importante, emplazar, sin duda. Y eso te debe modificar también todos los planos. Así que también es el día a día, tienes que estar ahí todo el día, A mí mágicamente. una casa que por ahí está ahí, que se llama la Casa Sombrero, esa casa yo me llevé los planos al lugar, eh, fui solo, fui sin los propietarios, eh, estuve con el hombre que iba a hacer la casa, que se llama el maestro Don Juan, hicimos un replanteo de niveles y no había posibilidad de hacer lo que yo quería hacer, no solo lo que yo quería hacer, lo que habíamos estado trabajando con los clientes durante 7 8 meses. Y la casa estaba programada para un mes más. Y me fui a un puesto, imagínate un puesto en la Patagonia, lo más dark que te puedas imaginar, con una cerveza y unas papas fritas, y en esa tarde, en esa noche, armé la propuesta nueva para llegar el lunes siguiente con el asunto resuelto y explicarle a los mandantes que la casa no era de una manera, sino que era de otra. Porque sí, porque no podía ser de la manera que habíamos estado pensando. Eso me pasó una vez. Después de eso trato de tomarme las cosas un poco más lentas. Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo es la casa? Es decir, la tenés acá. Sí, se llama Casa Sombrero, sí, es una casa que está totalmente cubierta en tejuelas, por todas, en el techo, en la cubierta, en los muros.
una casa de acero que está revestida en tejuela artesanal, que está también en una condición bien de abalconada en el lago General Carrera, Buenos Aires, ese lago que se comparte allá en el sur. A ver. No, esta es casa, bueno. Bueno, espera, No, buscando. no tiene buenos años, así que tiene un par de años, así que probablemente está bien atrás en el rol. Bueno, vamos a empezar. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. Sí, difícil Ah, tu acá está, pregunta. mira. Acá está. Esa, Esta. claro, esa casa está trazada perpendicular al lago, eh, y terminó paralela. Era imposible abalconarse lo que yo quería. O sea, se podía, pero era un proyecto que iba a tomar que iba a ser muy caro y por tanto inviable. Bien. ¿Y por qué de tejuelas en este caso? Porque es una decisión del mandante que yo compartí. Ah, Eh, que la casa tomara dos lecturas, una lejana como de que hubiese, como de esos galpones que siempre han estado ahí, y que de cerca tuviese una lectura contemporánea con soluciones técnicas, que entre el acero y el vidrio mostraran que esto era nuevo, digamos, pero que de bien, lejos tocara esa expresión de estancia antigua patagónica. bien. ¿Sos perrero? ¿Te gustan los perros? Sí, sí, nos gustan los perros en mi casa, somos buenos para los perros, siempre hay una historia con perros. Sí, Sí, hay muchas fotos de sí, perros en el... es que es mi perro, sí. Un ovejero. Ahí está. Ahí están las casas. Esta. Cada Claro, una había planteado una manera y ahí quedó. ahí quedó paralela al lago y era perpendicular, acometía todo un puente, era un eje completo, y fue más conservadora la casa, pero quedó bastante bien. Bien, ahí está. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta que has elegido? Eh, Mira, te voy a decir que me costó mucho elegir tus preguntas, porque son como preguntas bien, eh, así como cuál te gusta más, ¿verdad? Que es difícil contestar ese tipo de preguntas, pero voy a partir eh, en orden, que fome, ¿verdad? Pero la primera que elegí fue una pregunta que habla del edificio moderno, y yo vivo en Puerto Vara. Hay un par de edificios modernos que tenía tentado buscar, pero la verdad que no los conozco muy bien y no me resultan tan importantes, y elegí un edificio que habla de la modernidad más que del movimiento moderno, que es un faro, que a mí me tuvo ocupado como 10 años, que se llama Faro Rapper, que queda en la punta de la península Taistao, en plena Patagonia de Aysén, y que, y que es increíble porque es una epopeya tipo Fitzcarraldo, ¿verdad? A propósito de la modernidad, donde un escocés contratado por el gobierno de Chile se le pide implementar un plan de faros, y, y en ese plan de faros, que parte por el estrecho Magallanes, por un asunto de soberanía, eh, está durante del 1895 hasta el 2014, que este es el último faro que hace, que es el Rapper. Y para hacer ese faro, que este es el único punto, Adrián, que no tiene en el sur de Chile, que está expuesto al mar, donde el continente está expuesto al mar sin isla al frente, es una península, ¿ya? Que rompe la navegación de los canales. Y este faro, para su época, es hay miles de lecturas. Uno que tiene terminaciones Art Deco, en su arquitectura. En 1900, que en toda la Patagonia no existía ningún edificio del Estado, estaba muy abandonada, y el único edificio habitado, porque era una casa además, donde todavía había fareros, porque en su minuto se le cayó el segundo piso, tenía dos pisos en el estado original, con sobre relieve Art Deco, con una estructura muy moderna de pilares y una losa tensada, y además con un instrumento de iluminación de primera línea para la época. El fanal, el lente óptico de este faro en 1900 estaba aquí y en el Rocks de Escocia. Entonces, habla de una modernidad, de un espíritu moderno, brutal,
que hace construir una línea de tren de 8 kilómetros para construir el faro desde el lugar donde tú recalabas con el barco de acopio hasta el faro. Hay 8 kilómetros de línea de tren, 14 años de construcción, un montón de historias, un espíritu muy avasallador. El faro se ilumina el mismo año en que Shackleton se hace el rescate de Shackleton. Entonces hay una época muy potente y que, a mi modo de ver, si tú, claro, haces ese zoom hacia atrás, no vas a poder creer dónde está el faro en relación a lo que era ese territorio en el 1900, que prácticamente no había nada, salvo los canoneros que navegaban por sus aguas, pero en términos de ocupación no había ciudades en esta época en todo este territorio. Entonces, incluso hoy parece como que también no, está bastante alejado hoy día, de las ciudades. no, hoy día no hay nada tampoco. Hoy día toda esa historia está dentro de un parque nacional, que se llama Parque Nacional Laguna San Rafael. Ahí está. Claro. Y la línea sigue ahí, y hoy día hay una línea de tren que pasa como a 4 metros de alto, donde hay una selva de 100 años encima. Es realmente un lugar espectacular que sigue abandonado, y nosotros hace unos años atrás hicimos un trabajo muy voluntarioso, te diría yo, muy tosudo, mío y de un socio, en poder levantar la información, ir para allá, recorrer la línea, georreferenciarla, encontrarla en medio de la selva. Realmente, si hay algo de moderno en el sur, son este tipo de historias. Ahí está. Ahí Y también lo de Art Deco, ¿no? Eso también es bastante... sí. Bueno, fue el arquitecto, ¿no? No, es que no hay arquitecto, lo hizo Luego. un ingeniero. Claro, entonces, por ejemplo, hay unos sobrerelieve que son de influencia Art Deco. Ahí, por ejemplo, si te fijas, muy simple, por supuesto, pero en ese vano de ventana, la escalera es maravillosa. Estas son fotos de los fareros, que son los que han publicado y los que están haciendo esa tarea como de soberanía, gente muy especial por lo demás. Pero sí, tiene una balaustrada arriba que también tiene detalles como de una arquitectura europea para la época, ¿verdad? Sí, esa es la primera, un edificio increíble, la verdad. También tiene el XS, el XL y el S, porque es un faro, un puntito, pero que habla de una estrategia de faros que es todo el sur de Chile. O sea, hay una estrategia mayor. Es una constelación de nacionalidad, ¿no? De protección. Claro, sí, es una luz dentro de una constelación un poco más grande, que es una estrategia que tiene nombre, digamos, que se llama la estrategia de los faros del sur de Chile, que son 7, 8 faros que hablan de una constelación de puntos que delimitan la navegación por los canales, y la seguridad y la soberanía y un montón de otras cosas que para la época eran vitales. Estaban como consolidándose las repúblicas todavía, ¿verdad? Y también imaginemos que en el siglo, a mitad del siglo XX para atrás, toda la conexión marítima entre Pacífico y Atlántico era por ahí abajo. Era el Estrecho de Magallanes. Antes de Panamá. Sí, entonces, sí, de ahí viene todo esto, exactamente. También era como un símbolo también de muchachos, acá hay gente, ¿no? Y esto es nuestro, y ese punto de paso del Pacífico al Atlántico es una condición mundial, o sea, para ese tiempo. Entonces, por supuesto, había una la escala del proyecto era muy grande. La intervención como instrumento del faro es muy pequeña, pero la escala es enorme, es de 2 océanos. Entonces, es bien interesante esa lectura. Después vino pues el canal de Panamá, bueno, revolucionó el mundo, ¿no? Cambió todo. Absolutamente todo. Cambió todo. Y justo en el medio, aparte, quedó. ¿Viste? Como que, aparte que les beneficia más a ellos, en realidad, del norte, ¿no? Claro, sí. Les vino bárbaro. Pero si nos dejaron como islas. Somos una isla. Somos una isla en el hemisferio sur, imagínate eso. Claro. Y no somos años, entonces estamos aquí. Ahí está eso, ahí está el canal. A esta altura las fronteras creo que alguna vez vamos a tener nos hemos salvado en eso, pero sí. No tenían para qué pasar por acá, digamos. Claro. Y Buenos Aires es el paraíso, ya estaba ya. Claro. Tendríamos que haber hecho nosotros una línea recta.
tendríamos algo nosotros, pero estamos muy abajo. Estamos muy abajo. El canal, piensa que allá abajo está muy cerquita la península antártica del continente americano. Es muy cerca. Vamos a la próxima pregunta que has elegido. Ya, mira, me, me gustó el desafío de elegir un museo latinoamericano. Eh, Bien. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de conocer Ciudad de México, que no había estado ahí, y un proyecto que me conmovió fue el Museo Rufino Tamayo, de Teodoro González León, eh, que es un, que es una obra que tiene una, una pesadez volumétrica muy importante, eh, pero a la vez construye un vacío interior de una levedad que es brutal. Eh, no había leído ¿Esto? eso, sí, eso. Y la foto no es muy buena porque en realidad tiene más penumbra el interior. Se notan más las rendijas de luz. No es una luz tan pareja, claro, claro. Es una luz más penumbrosa que además tú vas recorriendo el edificio como una experiencia. eh, es más grande de lo que parece y hay una parte abajo, tú lo tomas en un nivel y vas bajando, diría algunos metros, y hay un fondo de espacio mucho más oscuro, que tiene solamente una ventana que va hacia el exterior y que conecta con el exterior. Eh, es un edificio que tiene una experiencia de recorrido bien interesante, porque pareciera, por lo que uno lee, que hay una intencionada estrategia de rememorar ciertas culturas prehispánicas, pero es muy moderno en su construcción, por supuesto, es totalmente, hablo de lo prehispánico en cuanto a la masa, ¿verdad? En esta cosa pesada, sobre todo desde el exterior. Pero un edificio que trabaja muy bien la luz, eh, me conmovió, la verdad. De hecho, como que no me acuerdo cuál era lo que había adentro. No tengo recuerdos de la muestra. Y no sabía lo que iba. Entonces fuimos a verlo y fue los últimos dibujos que hice como de eso in situ. Lo dibujé, creo que fue el último dibujo que hice alguna vez. Me tomé el tiempo de estar parado mucho rato, lo sentí el edificio, fíjate, me pasó algo con él. Creo que una obra realmente muy buena, está muy bien lograda, tiene muy buen trabajo del lleno con el vacío, probablemente un edificio de una estrategia muy elemental, pero muy compleja. La planta es realmente bella, los cortes. Eh, tiene, tiene condiciones arquitectónicas que lo hacen ser un espacio que supera por mucho en este caso lo que tiene adentro, fíjate. Creo que en este caso el edificio supera, pero por mucho la muestra. Eh, Me perdonan los artistas, ¿verdad? Me pasó eso, me quedé con el edificio, pero por lejos. Y Mira esta imagen que es, fuerte, bru- ¿no? Estas dos es, es- fachas. es brutal esa imagen, es brutal. Los planos verticales versus la horizontalidad, o más bien la geografía o la topografía que el edificio construye, ¿cierto? Claro, por eso la construye la topografía, porque está en un sitio Exact- recto. Exactamente, la construye y también esos taludes que hablan de esa construcción topográfica que hace como la antesala, está como en un plinto, ¿verdad? En un plinto verde y que es capaz de lograr este tipo de estrategias que a mí siempre me fascinaron, pero que hablan también muy moderno. Hoy día eso es difícil de hacer por la energía que supone esa transformación, ¿verdad? Como que hoy día pareciera que los edificios entre más leves mejor Mejor. responden a la época, pero este edificio que no sé de qué año es, la verdad, ¿no? Lo desconozco, sería bueno que tú buscaras ahí, Ahí pero es lo un edificio que buscamos. toma la libertad de transformar el lugar, o más bien de constituirse en un lugar con todo lo que tiene alrededor. Y todo esto para armar una serie de circulaciones alrededor de un vacío jerárquico Es potente, este, ¿no? ese ese espacio que tiene un doble o triple altura. Sí, ese edificio está muy bueno, es muy buen edificio.
Ahí dice que cumplió 40 años, pero no sé cuándo. Inauguración 29 de mayo de 1981. 81, mira, yo me lo imaginaba más antiguo, fíjate. Y así que si se inauguró en el 81, habrá sido proyectado en el 76, 77, Claro, imagino. probablemente. Me lo imaginaba, si me hubiese apurado, yo te hubiese dicho que era un edificio de los años 70. Pero no, claro, pleno 80, inicio de 80. Sí, está bien. Eh, Probablemente con esa libertad media posmoderna de poder hacer referencias prehispánicas, ¿verdad? Pero muy, pero muy sutilmente, ¿verdad? Sin pasarse de rosca. Eh, Sí, está bien, está bien. Creo que es una modernidad superada, como dice Joseph María Montaner, ¿verdad? Que está la cosa moderna, pero el lugar y las condiciones culturales Igual también. tenías razón con lo que acabas de decir, porque escuchá esto. El diseño comenzó en 1972, así que estamos muy bien, mientras que la construcción arrancó hasta 1979. Mira, Ahí está el problema. y, Cosas que nosotros entendemos, pero que el mundo no entiende, ¿no? Como algo que se diseña en 72 y arranca en el 79 y termina en el 81. mira, sí, está bueno, Eh, está bueno. y está bueno también esto porque tiene esta cuestión también prehispánica, ¿no? Del monumento maya o inca, Sí, ¿no? No, maya en este caso, azteca, ¿no? De construir el territorio porque no lo tienen ahí, ¿no? Es un no, bache, ¿no? no lo tiene, es un terreno plano que construye todo eso, claro. Y ahora pensando lo que tú dices, claro, que probablemente también, divagaciones, ¿verdad? Pero como es un edificio que ya es postmodernidad, ¿verdad? Tiene esas libertades postmodernas, pero para mí muy bien cuidado, porque el postmoderno hoy día es como un movimiento que está tan vilipendiado, ¿verdad? Mm. Pero ese edificio creo que recoge las cosas culturales, no, sin duda, ¿verdad? Con esta cosa como media prehispánica, y sobre todo del lugar, que son como condiciones más postmodernas, Mm. ¿verdad? Pero ahí, en mi opinión, el edificio supera eso de muy buena manera, ¿por qué no, digamos? Y yo creo que el postmoderno, hasta ahí, hasta entender que existe un contexto, está muy bien, Mm. ¿cierto? O sea, lo que uno a veces critica y la academia critica esa rememoranza histriónica, pero, pero ese museo, ese proyecto, pienso yo, divagando porque no lo sé, sin esa rememoranza prehispánica no hubiese sido eso, no llega a ese resultado. Y a su vez tiene algo que yo no conozco México, la Ciudad de México, pero hay algo que veo siempre en las zonas de México que me parecen increíbles, que es la escala, Wow, ¿no? Y acá está Abraham Sabudowski y Teodoro González León, que tienen unos edificios de una escala que para nosotros es como no, incomprensible, ¿no? sí, no, eso es impactante. ¿Cómo es estando en Ciudad de México donde una estación de metro es un edificio de 40 pisos para nosotros, ¿no? No, ¿Cómo es cómo sentías esa escala mexicana? eh, es una escala que uno la entiende porque tenemos es una línea de sangre cercana, ¿cierto? Hispanoamericana. ¿Mm? Por lo tanto, no es algo extraño, pero sí es una escala que desborda lo que uno ve cotidianamente. Conversaba con unos colegas arquitectos allá que una oficina joven allá está haciendo edificios de 4, 5, 6 pisos, así parten. Hay una escala de construcción brutal en la altura, en la horizontal. Es una ciudad enorme, Ciudad de México, y sí, bueno, mira, el Zócalo de México habla de eso también, de Mm. la plaza de Ciudad de México, desde Teotihuacán hasta el Zócalo que ellos tienen, hablan de esa escala, ¿verdad? Como nosotros tenemos en Santiago una plaza de armas, que, claro, debe tener, no sé, 100% o 150 la verdad que no lo sé, pero probablemente tiene 100%. Y el vacío del centro de México es una cancha gigantesca. Ahí está. Eso es impresionante. Y esa escala está siempre presente. Mira eso. Eh, Mira eso. Virreinato de México, ¿no era? Sí, Claro.
Sí, bueno, una escala brutal y con ese espacio vacío que siempre estuvo presente, el exterior. En Teotihuacán también tenemos un eje. Yo entiendo que Teotihuacán al año 200 después de Cristo tenía la misma población que Roma, 1 millón de personas. Y Teotihuacán tiene un vacío, un eje gigantesco también. Entonces, claro, la escala tanto de los vacíos que ellos tienen en términos de parque, de lo cívico y de la construcción, de los edificios, el museo, el Museo de Historia Precolombino Mexicano, que el edificio es muy bueno, pero ahí la muestra se roba todo. La muestra de cuando uno va a ese museo es impactante lo que hay adentro. O sea, el museo es espectacular como arquitectura moderna, pero lo que hay adentro es inconmensurable, como que no lo puedes creer. Hay una Claro. Claro, está todo América ahí adentro, o sea, estamos todos nosotros, es realmente impactante. ¿No? Ese, ese que tiene un patio al medio con una torre que bota agua hacia abajo, que también es bastante impactante, que es muy grande. No sé, creo que también es de González de León, no estoy seguro, no quiero... Ahí está lo que decís. Eso, claro, que desde el interior es como una copa que bota agua, una fuente muy bonita, con una osadía estructural de hormigón, así como brutalista, bien interesante, tremendamente grande también, un volado gigantesco. Sí. Ahí me fijo. Me meto a otro lado. Así que En México es todo no, grande, ¿verdad? todo. Sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Mira, tengo otra pregunta también de la obra uruguaya, que también voy a Sí. atrever a contestarla, que entendiendo que son preguntas de gusto, ¿verdad? Te voy a responder el, el urnario de Bayardo, que fue un dato que me dio Pedro Livni estando allá, que me mandó así como con precisión a verlo, que es una obra extraordinaria. La tenías en tu Sí, feedback. La vi. extraordinaria. Pero pero hay una obra que probablemente es más conocida, quizás por ahí un poquito más repetida, pero creo que no la puedo dejar de nombrar como la obra, que es la de Eladio Dieste, el Cristo Obrero, porque esa iglesia es una joya. Puede que la conozcamos mucho, ¿cierto? Pero yo no había estado ahí y todo lo que yo me había imaginado no era. La obra es realmente... ahí está el urnario. El urnario de Vallarta, que pareciera que era un arquitecto que trabajaba como en el ayuntamiento de Montevideo y le encargaron el Sí. urnario municipal del cementerio municipal. O sea, creo que él hizo un par de obras más, pero no. Alguien una vez me dijo, no existen los arquitectos, existen las obras de arquitectura. Entonces, a mí me da la idea de que Bayardo con el urnario, que es un gran arquitecto, independientemente que haya trabajado en la municipalidad después durante 40 años, quizás sin producir nada. Pero esa obra es una expresión total. Y el interior de esta capilla eh, es realmente notable. Es de una simpleza monumental. No puede ser, en términos de partido general, más simple, pero con una osadía estructural sorprendente. Sorprendente. Y además, como con una madurez, yo entiendo, no lo sé, que Eladio Dieste no era arquitecto, que era ingeniero. No, es ingeniero. Claro, es ingeniero, pero con una plástica Faro. igual que el Faro. Igual que el Faro. Con una plástica, con una mano como con ciertas libertades, ¿verdad? Cuando se domina la estructura, la mano se suelta, creo yo,
y hay como cosas bien interesantes en la planta, que un lado no es simétrico con el otro, que hay que la fachada, por ejemplo, una fachada se rompe a un lado y arma como una especie de confesionario abajo, pero para el otro lado siempre hay una rendija, una junta de dilatación que es donde entra la luz, ¿verdad? Eh, Aquí hay cuatro estructuras distintas que son los muros, o sea, cinco. Los cuatro muros funcionan totalmente independientes y los Sí. colabora el peso de la cubierta, pero nunca se juntan, siempre hay una juntura o más bien una dilatación, diría, una dilatación entre los muros curvos y las dos fachadas principales que son los dos extremos del rectángulo y por ahí entra la luz. Entonces, claro, es como se construye, cómo se resuelve al mismo tiempo. Y eso es una obra maestra, a mi parecer. Realmente. Sí. Realmente una obra maestra. Mm. No sé si tú Bueno, vas. cada elemento, no lo conozco Vale. personalmente. Sí, cada elemento trabaja por sí solo, ¿no? Trabaja por sí Sí, mismo, ¿no? cada elemento trabaja por sí solo, pero colaborativamente se toman una colaboración a partir de la techumbre. Como Mm. como cuando uno hace esos juegos de cartas, ¿verdad? Que aparecen las cuatro cartas que siempre se caen, pero tú le pones un peso encima y se sostienen, ¿verdad? Entonces el peso de la cubierta, entiendo yo lo que vi allá y lo que observé es que sí los mantiene trabajando juntos, pero cada uno está levantado como secuencia constructiva, así en el proceso de construcción, cada uno son cuatro elementos independientes. Eh, Mm. y otra cosa bien interesante es que si te fijáis bien, la línea de suelo es recta. El oide empieza Este, desde la cota 20 hacia arriba. La fundación es continua. No es un muro que se vuelve curvo, sí, pero un muro que termina, que cae a suelo, en términos de peso gravitatorio, en una línea. Es correcto. súper interesante. Ah, y es 1958 también, ¿no? Eso es otro Eso, punto. claro. Ahí está, Eso. lo que decís que es esta línea es recta. Esa línea recta y tú tienes un oide, una línea que se va a la derecha y otra que se va a la izquierda. Y ahí está el juego que se va armando en el corte en altura, ¿verdad? En la planta, más bien. En la planta a medida que tú haces la secuencia en altura, pero tanto el muro que entra como el que sale nacen en un eje continuo, recto, a ambos lados. Mm. Eso es súper interesante, súper bonito. Bien distinto. Y después también está la parte simbólica, ¿no? Porque la parte simbólica, porque se llama Cristo obrero, ¿no? También, como te das cuenta la estética que tiene, el modo Sí, de sí. construcción, ¿no? Está puesto Eh, en eh, un lugar que se llama. hay algo también de lo simbólico, del nombre y cómo está construido, ¿no? Sí, sí, sí. Mire, esa historia yo no me la sé, pero se ve, se siente, porque Eso, está. a eso voy. Claro, la iglesia está además en un lugar que es una zona que se llama Atlántida, que está como. No está en el eje, como en el boom de la costa para nada. No, Y no, está en un pueblo que es bien perdido en la carretera, que está en el paso, que hay que desviarse, hay que salirse, no es como que genera ese interés, está en sí mismo, ¿no? Me imagino que cuando se construyó el año 58, se terminó, se inauguró, lo que yo vi de haber estado todavía más más atrás, digamos, o sea, de haber estado sola, con algo al lado, quizás zonas campesinas, probablemente, como dices tú, no lo sé. Pero se siente porque es una anomalía en la situación social donde está. Sí. A ver si la busco acá en el mapa. Eh, Sí, porque Atlántida está más cerca de Montevideo Atlántida está entre Montevideo y hacia Punta del Punta del Este, Este. claro, por esa Esa. carretera, pero Punta del Este llama tanto que en realidad lo que está entre medio y sobre todo que está saliendo de Montevideo, por tanto en realidad es como un satélite, pero no tan cerca Sí. tampoco. Te diría que es un villorrio bastante, no es balneario,
no sé, no, Y porque en realidad la ciudad estaba al sur, estaba estaba al acá sur, contra el claro, ahí río, el y la balneario, y esto iglesia está del está otro bastante, sí, lado. está bastante alejado. Sí, y se acercan más, claro, ese es el Villorrio, ¿te fijas? Ahí está. Sí, sería interesante, es como una tarea en realidad, voy a averiguar cuál es el contexto social en que esta obra se construye, porque debe ser re importante. Sí, porque ahí te das cuenta que ya incluso hoy en día sigue siendo alejado, Sí, sí, es algo que es una visita especial, sí. ¿no? Porque ya te ves que las casas tampoco está muy consolidado No, si al frente de la iglesia está ese triángulo que es un sitio veriazo, después hay una carretera, que no es una carretera muy buena tampoco, que es una carretera que está como, digamos, ahí con un Ahí tráfico está, menor. Ese es el contexto, imagínate. claro. Claro. Eso le Ahí, da valor, ¿ah? Mira, carnicería, sí. sí. Te fijas, al frente como que hay un terreno medio vacío, abandonado. La Ah, torre, la torre es y preciosa. otra pregunta, ya que vos sos de territorio. ¿Cómo te sentís en La Pampa, ¿no? Tanto en La Pampa uruguaya como en la Argentina, no en La Pampa. Esto, que hacer girar 360 grados y el horizonte es Es un- único, es el mismo y no... ¿Cómo te sentís vos como chileno y como el otro, sí. que, ¿no? Ustedes no tienen No, esto. no, nosotros ¿Cómo te sentís con ese vacío pampeano? siempre estamos pampeando. Hay un corte, no sé si tú conoces el corte que hizo Le Corbusier cuando vino a una subconferencia en Río, que dibujó un corte del hemisferio sur, y Chile es una pendiente al suelo. No alcanza a ver suelo, no, es horizontal, y es verdad, nosotros siempre andamos con una pata adelante y otra atrás porque siempre nos estamos cayendo para el mar, si es cierto. Y tenemos además una espalda que está siempre presente al este. Y cómo uno se siente, mira, a mí me gusta esa sensación de estar expuesto. Eh, Cuando chico recorrí mucho la Patagonia Argentina. Bueno, la Al- Patagonia también es lo sí, mismo, ¿no? la estepa argentina al sur es un páramo impresionante, y de una escala gigantesca además, donde aparecen estas como yaretas dando vueltas como en las películas de los westerns, ¿verdad? Y con unos remolinos entre medio. No, fíjate que no, a mí me gusta, Está. vamos a pasar a la pregunta siguiente. A propósito de tu pregunta, Ah, bien. a mí me gusta contemplar, me gusta no quedarme en un punto, me gusta esa sensación de infinitud, porque, porque ese tipo de experiencia, estoy cada día menos espiritual, pero a ver si se entiende. Tú, tú puedes quedar en un punto en que eres el centro y tienes un infinito hacia lo que ves y un infinito hacia lo que puedes reflexionar hacia adentro. Entonces, cuando tú no estás observando algo en particular y el paisaje o un cuadro, como cuando tú preguntas qué cuadro de Rothko te gusta, yo una vez me conmoví con Rothko en el Reina Sofía. Yo nunca había visto a más Rothko en presencia, y me encontré con un cuadro gigantesco porque Mm. los formatos de él son muy grandes. Y el Reina Sofía hay un cuadro que es rojo, que tiene tres rojos, y que, y que como todos los cuadros de Rothko están armados como en una secuencia como de los planos finales, o sea, los cuadros finales, ¿verdad? De como de los 60 en adelante, pero de, de líneas horizontales, pero que no son líneas, ¿verdad? Son como espacios horizontales con una, con una pintura muy poco gruesa, ¿verdad? Que es un óleo, pero que no es un óleo muy cargado. Entonces es como la pampa argentina, como la pampa uruguaya, y que no tiene horizonte, porque el cuadro tiene un gran formato, porque no es una línea, porque no termina. Ese cuadro Este, está ahí. Sí, pero la otra imagen era mejor porque yo me acuerdo que era más rojo. Eh,
Y ese es mi recuerdo, no lo revisé, pero ese es mi recuerdo. Entonces, claro, una, un paisaje como ese, porque para mí esto de verdad como que de cuadro tiene poco, un paisaje como ese eh, no te permite detenerte en algo. No sé si me explico, pero no hay detalle, ¿cierto? No hay figura, ni siquiera hay abstracción ahí, no hay nada que esté abstracto. Eso es una continuidad, o no sé cómo llamarlo, la verdad, pero La realidad, estás haciendo, vos estás diciendo que es un paisaje, porque claro, claro, incluso él creo que los nombraba por números. sí, el 14 tiene algunos, ¿verdad? Yo no Por sé cómo eso, se llama ese. vos de algún modo le estás diciendo que es un paisaje. Sí, para mí es un paisaje eso, y es un paisaje que no denota ninguna, pero que lo supera desde el constructo humano, porque en un paisaje siempre aparecen elementos reales y concretos, en cambio aquí no. Entonces es muy onírico esto, o sea, ni siquiera onírico, es muy filosófico, es muy profundo, tiene una Sí. profundidad que de nuevo te puede dejar frente a esto, pero donde tú no estás observando nada. Lo que estás haciendo es como contemplarlo, ¿verdad? Y el Sí. acto de contemplación no se detiene en la observación de algo puntual, como pasa en La Pampa, ¿verdad? En La Pampa tú tienes un momento, hasta quizá que aparece un pájaro o aparece un árbol, ahí te detuviste en la observación, pero antes de eso es una contemplación, que es un tiempo de una profundidad muy, muy heavy, porque no es con lo que está allá, es tanto eso como que lo que tú tienes adentro, ¿verdad? Ese acto de contemplar es una conversación contigo mismo al mismo tiempo, ¿cierto? Sí. Eh, no te estás deteniendo en nada que tenga que ver con las figuras que están ahí. Y eso a mí me gusta. Por eso me acordé de esta pregunta y la relaciono con lo que me preguntáis de La Pampa, porque son momentos que yo disfruto. Probablemente es parte de hoy día de mi trabajo, porque estoy bastante. Yo vengo llegando a la Patagonia profunda ayer en la noche. Tuve una visita a obra, entonces es algo que disfruto, Adrián. A mí me viene bien eso. Bien, ahí tenemos otros. ¿Y por qué Sí, crees? Viste que muchas, estas cuestiones del arte conceptual o del arte moderno, no del arte moderno, más conceptual, es una línea roja, ¿no? Alguien pintó una línea roja. ¿Qué crees que sucede ahí con vos? no lo sé. Francamente no lo sé. ¿No? Porque uno piensa, no, bueno, pero no sé, Fader o cualquier otros clásicos, ¿no? Que dibujan a óleo, paisajes perfectos, ¿no? Sí, Y sí, de golpe te estás enganchando con un señor que hizo vibrar dos colores, sí, ¿no? sí, tal cual. Hay un cuadro, a propósito de lo figurativo, no sé si tú, seguro que lo tienes en mente, pero El hombre mirando al mar, que es un cuadro de Caspar David Friedrich, que, Sí, que en términos de cuadro ahora lo busco. esto, ¿verdad? Pero él está en la misma línea, creo yo, porque cuando él dibuja al hombre mirando al mar, lo que está haciendo es que hay alguien ahí que está frente al cuadro Este, ¿no? ese. Bueno, esa persona que está ahí está frente al cuadro Rosco, ¿te fijáis? Puede ser, es buena. Claro, esa persona que está ahí, que es un hombre civilizado, con chaqueta, con bastón, te fijas, un hombre como que ya está con toda la carga del constructo que hemos creado, que es una creación, que no tendría por qué ser la realidad. Bueno, él está frente al cuadro Orozco, él está contemplando, él está frente a la inmensidad, frente a la nada, por decirlo así. Sí. ¿Cachai? Y ahí Federic es tremendamente potente porque te pone frente a algo que yo creo que vale importante, toda esa corriente kantiana, ¿verdad? De lo sublime, de lo que no tiene medida, de aquello que nos supera. Y yo creo que Rothko está en esa línea, para mí por lo menos. O sea, Bien. él, él nos pone frente a algo que no es descifrable. Bien.
La obra se llama El caminante sobre el mar de nubes. Mira, Ahí está. yo lo conozco como Es de hombre 1818. del 10, sí, sí. En algunos le ponen 17, 18, Ah, pleno romanticismo. Bueno, sí. corriente romántica que no otra cosa que ese volver a lo, como una cosa Y media está en el espiritual. Museo de Hamburgo, en el Kunsthal de Hamburgo. Bueno, creo que, no sé si era este caso, creo que fue uno de los primeros casos que estaba el hombre de espalda, ¿no? Ahorita es que creo que Claro, fue uno de los primeros cuadros en que el hombre está de espalda. esta espalda También había sido central. como... Sí, claro, que lo pone, lo que pasa es que el cuadro es muy bello porque él pone, nos pone a todos nosotros, ¿verdad?, frente a aquello que sí es concreto y real. Y cuando Sí, y cuando lo pone en una, claro, estos, no sé si son, a mí ya esto Es no otro. no me provoca tanto, pero siempre el romanticismo de Friedrich era con eso, ¿verdad? Como con cierto elemento. Ese cuadro es precioso, me gusta mucho el de la Antártida, pero son cuadros figurativos, ¿verdad? No tienen nada El que mar de ver hielo. el par de hielos, claro. Pero siempre hay una medida que él define en alguna parte de alguien que tenía, creo yo, una cosa con la escala y con el territorio, fíjate, con el territorio natural, ¿verdad? Como con las cosas remotas, siempre mirando lo que hay más allá. Eh, pero lo interesante de ese cuadro del hombre mirando el mar es que él lo viste como un hombre entero en lo que la sociedad considera, ¿te lo viste Ahí con, está. lo viste de traje, ¿te fijáis? Lo viste de traje, o sea, él lo lleva a lo, a- al, al esclavo del constructo, por decirlo así. ¿Y alguna vez viste una obra de Caspar? Eh, Creo que en el Altes Museum, no me acuerdo bien, tengo mala memoria, me parece que sí, eh, pero de un cuadro que me acuerdo haber visto bien, el de Arnold Böcklin, que era contemporáneo, que se llama, un cuadro que se llama Estigia, donde está el cancerbero, el Caronte en una barca navegando por Estigia de Arnold Ah, Böcklin. Pero es parecido, son cuadros que tienen la misma línea de llevarte o ponerte frente a, como a horizontes, o más bien como a la potencia sí. de la naturaleza, en pleno neoclasicismo, ¿verdad? En plena, Ahí tenemos a... claro. Eso es romanticismo puro. Ese Sí, cuadro del monje, claro. Ese cuadro del monje también es bien interesante. la época De Goethe, ¿no? De Exacto. Werther, toda esa Ya, historia. tal cual, tal cual. Y yo creo que si tuviese que hacer esas cosas medias desfachatadas que a veces hace uno, yo creo que Rothko está en ese lado, por lo menos. ¿Viste? En ese lado. Claro, pero de la Rusia de 1905, ¿no? De por ahí. Así. ¿Sabías que capaz que este dato es un dato que yo lo aprendí en la Tate Gallery, no sé si vos lo has visto, ¿No? que viste que en la Seagram había un ¿Ya? bar en el último piso, la de Mies. Y bueno, y el dueño del bar ese le pide a Roscoe que haga los cuadros que iban en la Seagram. Y Roscoe hizo el 360 grados de cuadros y el dueño de Seagram, tipo, al mes dijo, no, hay que sacarlos porque acá la gente se deprime mucho. Y los devolvió Ah, y está en la Tate no Gallery. sabía eso. Estaban ahí, Ahora te los muestro. estaban en el siglo, no te puedo creer. Sí, eran para el bar del Seagram. A ver, vamos a poner Seagram. Acá está. Estos son hermosos. Yo no podía creer. Porque yo llegué a la Tate, viste que uno llega sin saber cosas. Y leo los cartelitos, ¿no? ¿Viste? Que te cuentan la historia. Y yo me quedaba como diciendo, ¿qué? Claro. Y bueno, cada cuadro iba en una están colocados igual como tenían que estar en la Seagram. Y la gente comiendo ahí en el medio, ¿no? No, no, claro, si uno se encontrara con un Rothko sin Así, ¿ves? saberlo, a propósito de ir a comer al Seagram, sería una sorpresa de esas que guardan, atesoran, pues, claro.
claro, no es lo mismo ir a un museo a ver un rostro que ir a un bar, digamos, diferencia más grande. Claro. Entonces, viste que cuando uno va a estos museos europeos, uno llega con eterna sorpresa, ¿no? Porque uno no sabe todo lo que hay adentro, ¿no? Entonces uno va caminando y de golpe entre acá hay un rosco, ¿viste? Vas como... Bueno, a mí me pasó eso en Reina Sofía, claro. Dije, wow, wow, y me guardé ese momento porque me voló la cabeza, me voló la cabeza. Y después, lo más raro es que vos salías de este cubito, ¿no? Y viste que está esa puerta ahí, este coso ¿Sí? ahí. ¿Sí? Cuando salís de la sala, ¿no? Tenés los jardines de los Tabelís de Monet, ¿no? Estos que eran como, medían como 10 metros de largo y altitos. Y vos decías, dale, Tate, déjame respirar un rato, ¿no? Yo creo que son un problema hoy día esos museos, ¿ah? No, se No pierde el podés, valor. Sí, no podés disfrutar se tanto. puede, no te da el ancho, nuevamente no, definitivamente creo que eso se están convirtiendo en malos lugares para disfrutar el arte. Es una colección Sí. que, por ejemplo, En realidad para mí están hechos para la gente que vive ahí, ¿no? Entonces tiene el acceso de poder ir. claro, de tomarte un tiempo de vez en cuando, ¿cierto? No, durante, qué sé yo, es como a mí me sucede con el Bellas Artes de Buenos Aires. Eh, Mm, yo voy al Bellas Artes desde que tengo, no sé, 10 años, tengo 44. claro. Entonces es como que, viste, vas asimilando las cosas y capaz que cuando tenía 20 ni te das cuenta. Entonces para mí es como para la gente que vive de la ciudad. Entonces, Pero si no es muy difícil, el tour... muy difícil. Yo estuve un tiempo viviendo en Barcelona, hace muchos años estudiando, y me gustaba, me encontré con Tapies. Y, Mm, claro, tuve la suerte de que vivía, arrendaba un piso compartido muy cerquita de su taller, del museo que se hizo de él. dale, la Entonces pasábamos línea. el ensanche en la calle Diputación. Entonces entré muchas veces y, y en eso el tiempo y la repetición, puta que son importantes, Ahí. porque esa misma puerta que está, me parece que en la calle Diputación y que está, uno entra frente a un cuadro gigantesco también de un alto formato, con toda esa materialidad que él cargaba en los cuadros, ¿cierto? Y es tan distinta, o sea, no es distinto, la palabra vivencia y experiencia son dos palabras distintas y la experiencia se adquiere con el tiempo. Y yo me di cuenta, por ejemplo, cuando entraba acá, porque yo vivía muy cerquita, entonces, sin ser un fanático de Tapies, no era una obsesión, era porque me gustó entrar y porque pasaba y miraba una cosa, después la veía de nuevo. No sé, tampoco fue una obsesión, pero tengo que haber No. entrado por lo menos 5 veces. Y, No, y además y también uno está esta cuestión uno empieza a valorarlo de verdad, porque el tiempo que tú le das a la obra es importante. no, y a su vez también o al Malva, cuando voy al Malva, que ya está en el 2000, hace 25 años, y hace 25 años que voy yendo. Mira, Y es una cuestión de familiaridad, que ya es como que, viste, es como, este está nuevo, porque este lo movieron de acá, entonces vas como disfrutando otras cosas. El museo es más como del que vive en la ciudad, ¿no? sí, No pues. del No turista. recuerdo haber ido a París y entré al Museo de Orsay y, y no me acuerdo de nada de lo que vi. Creo que lo único que me acuerdo fue de las puertas del infierno de Rodin, porque realmente son Bueno, espectaculares, pero el resto de los cuadros de Monet, de Manet, de Degas, que a mí me gustaba mucho, eh, de, de esos cuadros, bueno, está todo el impresionismo puesto ahí, es que es imposible disfrutarlo. Es como es una revista el museo, claro, esto, te quedaste con esto. me quedé no lo veo, pero me quedé claro, sí, me quedé con eso, me quedé con ese expresionismo brutal de Rodin que desbordaba eh, expresión, ¿verdad? Con eso me quedé, sí. Y es lo único con que me quedé, después de haber estado, no sé, 3 o 4 horas, eh, o más, Bien. una mañana. Pero no sé si es casi original, no me acuerdo bien, ¿eh? Pero bueno, había algo de Rodin, que era la puerta, había una, o sea, estaba una de estas, no sé si es la única o hay dos, no lo sé, pero había una puerta de esta, que era para estar mirándola
todo el tiempo que te quedas dando vueltas en el museo. Así, po. ¿Solés venir a Buenos Aires? ¿Cómo? ¿Solés venir a Buenos No Aires? suelo ir. He ido 3 veces en toda mi vida. No suelo ir para nada. Ah, has venido varias. Bueno, porque en Rodén en Buenos Aires, vivió acá en Buenos Aires Ah, mira, no sabía. y bueno, y entonces vas caminando por Buenos Aires, lo conoce dos personas nada más. Puedes caminar por Buenos Aires y ver esculturas de Rodin, tipo de Manuel Belgrano, de cosas así. Y la gente piensa, tipo, ¿es verdad? Y yo muchas veces, a veces iba al Bellas Artes Es una copia, claro. Una y réplica. decía, ¿es verdad que por qué hay tantas cosas de Rodin en Bellas Artes? Y claro, y te cuesta creerlo, ¿viste? No, está acá. Mira, no lo sabía. No sabía que había estado ahí. Y hay un par en Recoleta hay dos o tres monumentos que son de él. Obviamente están súper protegidos, están como, pero están ahí. Están ahí, están ahí. Impresionismo puro. Mira, ¿Sí? eh, a mí me, A ver si... no es mi, lo figurativo no es lo que más me llama, pero a mí esa obra en particular la encuentro bien notable. Ah, mira, acá tenemos una vez. Acá tenemos Agustín Rodel y la Argentina. Acá tenés uno. Te pierdo un poco la imagen, está un poquito ahí. Ah, mira, tienen un pensador y todo. Sí, en el Congreso de la Nación. A ver si contagia. Ahí está. ¿Ves? Y capaz que muchísima gente que camina diariamente por ahí, o incluso turistas, ¿no? Capaz que ni saben que ese es un rodén. O sea, Pero el, sí, el pensador es una figura muy conocida, pero claro, puede que alguien piense que es una réplica, o quizás ni la miran. En realidad, hoy día estamos exactamente. tan poco observadores. Probablemente están todos mirando el teléfono, eso debe pasar. Sí, ahora sí. Eh, pasemos a otra pregunta. Vale, sí, yo no sé cómo es el formato de hora, Adrián. No, tú me dices si ya hablo más Sí, de la cuenta. Eh, ahí tenemos un Sarmiento de Rodin. porque terminamos hablando de arte. Ahí está, Sí, mira. También está ahí. Eh, voy a una voy a elegir una obra me preguntaste por una obra de Herzog y Meurón, y, y yo te voy a contestar la Caixa Forum de Madrid, que me tocó vivirla un tiempito mientras se construía. Eh, entonces, porque el tiempo que yo viví en Barcelona, esa obra se estaba haciendo y yo tenía unos amigos en Madrid que vivían muy cerca de esta obra de la Caixa. Entonces, eh, pasé como 4 veces durante el proceso de construcción. Y no sé si es la que más me gusta, pero siempre me impactó, estoy hablando, eh, yo estuve allá el 2006, hace muchos años atrás, pero yo no podía creer cómo la estrategia se basaba en objetualizar eh, una estructura preexistente que siempre había sido parte de un constructo más eh, comunitario, por decirlo así, mm, porque es increíble que la casa, o más bien la construcción antigua, ¿cierto? La sacaron de contexto, ¿cierto? Porque le hicieron un zócalo, la levantaron, la pusieron como por una especie de levitación, y hicieron una plaza que uno entra por abajo, pero lo increíble es que ese suelo llegaba hasta el nivel inferior del muro. Entonces, todo esto es nuevo. Eh, Ellos como que socavaron la casa, ese edificio antiguo por debajo, la levantaron porque hundieron el suelo y con eso la constituyeron como un objeto. Y yo eso lo encuentro increíble como operación. No sé si esto decís. eso, La casa era esto, ¿no? el Era eso. suelo estaba ahí, siempre la casa tenía sus propias fundaciones y llegaba al suelo de la calle y se unía con... Llegaba acá. No, sí, llegaba ahí, pero también llegaba más arriba. Lo que ellos hicieron fue sacar los cimientos, Sí. eh, suspenderla, descontextualizarla con sus vecinos,
como realmente encapsularla en un sistema propio, ¿verdad? Como aislarla como célula, ¿verdad? Estaba metida en una casa que era probablemente, a mi parecer, quizás estoy equivocado, pero a mi parecer era igual a las que están a los lados. Sí. No tenía nada en particular con las que tenía con sus vecinas, pero se la aísla como célula, se independiza y claro, y aparece como en una situación nueva. Ese proceso yo lo encuentro bien notable como obra. Probablemente no es la mejor obra ni la más espectacular de estos suizos, pero eso a mí No, o sea, el relato ya lo es, ¿no? sí, sí, es El espectacular. relato de la construcción. Es espectacular, sí. Y claro, la vi en proceso y la recuerdo mucho por eso, porque la vi, bueno, también he estado en otras obras de ellos, pero fíjate que han habido algunas que me han decepcionado. El edificio Triángulo que remata el Fórum de la Diagonal, que es de ellos mismos, es un edificio que a mí Es muy feo. está mal hecho, es feo y está Sí. mal, como que no. Realmente es una obra bien carente de calidad, creo yo. Y además es que esto que está acá es bastante antecesora de las otras obras que hicieron, que donde implantaron edificios como con una expresión de piel distinta sobre lo existente, ¿verdad? El mismo Sí, Tate y algo que me parece que hicieron en una filarmónica, no sé dónde, en Hamburgo. en Hamburgo, claro. Y si uno se fija, la operación es inicial, porque es como la precursora, es como la antecesora. Eh, Sí. y eso es bien interesante también porque es bastante más antigua. O sea, de alguna manera fue como un entrenamiento muscular de las obras que iban a ir después de una escala muchísimo mayor, porque este es un edificio de mediana intervención para lo que es una intervención en Europa, en pleno corazón de Madrid. Entonces, es un edificio de mediana escala. Mm. Incluso la Tate, ¿no? La Tate Gallery también es una intervención de ellos, ¿no? Y una, Esa unión, ¿no es cierto?, de algo que llega y donde se subrayan esas cornisas ese skyline primario con un volumen sobrepuesto. Sí, mirá qué buen corte, ¿no? Acá el corte te lo ¿no? explica. Es más, hasta el corte te hace pensar que empieza acá. Esta es la planta baja, ¿no? Pero la planta baja es esta. La planta de calle es esa es la Claro, planta pública. Claro. esta. Esta es la vereda, ¿no? Sí. Y alguien que no supiera dónde está el edificio o qué es el edificio puede pensar que el edificio empieza acá, ¿no? Es ahí, claro. Sí, claro. No, sí, es bien interesante eh, a ver, uno como arquitecto siempre tiene como que parte con una idea, ¿verdad? Sí. Y es radical, o sea, en el fondo, imagínate, mira, ¿sabéis qué? Hay que operar sobre este edificio existente. Mira, igual, Claro, pasa que ellos necesitaban todo el subsuelo, ¿no? claro, probablemente por programa, yo no sé cómo funciona el programa adentro, bueno, la Caixa es como un banco, entiendo, ¿no? Es como pero, No, es un museo, esto es una galería. esa es la galería, mira. Es Yo una ni siquiera galería. entré, ¿ah? Ahí está el Yo original, no, mirá. yo no alcancé a entrar. Ah, No alcancé a entrar, yo vi el proceso de construcción. No, sí. lo dejé, no alcancé a entrar. Eh, ahí está, ¿no? Ahí Ahí, está el original. ahí está. Lo que se elimina el basamento el basamento el primero, Este, ¿cierto? No, yo diría este. que ese es el que se elimina. Ah, no. Sí, es impresionante lo que hicieron. Sí, Y a su vez que se lo hayan permitido, ¿no? Porque uno también dice, oh, ¿qué vas a hacer vos? No, voy a sacar la planta baja y la voy a elevar. Bueno, sí. siguiente Siguiente, decís, ¿no? claro, bueno, es que se llega a un punto en que tú quieres, no es que confíes, yo creo que tú quieres Un Herzog. algo y como cliente estar dispuesto incluso a quizás ni siquiera te gusta lo que te están planteando, pero esto es como el arte. Pues mira, yo tengo Sí. un Rothko, no sé si
si me gusta o no, a mí sí me gusta, pero quizá alguien tiene un cuadro de alguien y dice, yo no sé, tengo un Picasso, no sé si me gusta, pero lo tengo. Yo creo que aquí pasa un poco eso con este tipo de arquitectos, ¿verdad? Pero además casi siempre terminan en obras muy buenas. Como hablamos un rato, en el caso del edificio triangular del Fórum no termina en algo muy bueno, en mi opinión, pero aquí sí, aquí sí. Un Va a poco ser con confianza, riesgo, ¿no? sí, riesgo de los promotores, eso lo quería decir. Un proyecto así sin duda habla de quién confía y quién está dispuesto a hacerlo, porque la operación es muy anarca, es súper anárquica. Sí. Igual yo creo que todas las veces que iría a Madrid, fui una vez sola, ¿no? Y una sola fui acá. Pero creo que todas las veces que iría a Madrid, iría ahí, una tarde, ¿no? Como... Ahí, sí, un buen rato, un buen rato. Sí. Sí, es una buena. Pasemos a la... vamos a la última pregunta, que estamos en una hora y media ya Ya, hablando. vamos, la última. Sí, dijiste la que más te guste. Ya, mira, te voy a hablar para hablar otro rato, me preguntaste por obras leídas, y está yo soy bueno para leer, me gusta, y tengo un par de libros que siempre tengo en la mesa, y prefiero hablarte de eso que de arquitectura, porque probablemente arquitectura hace mucho menos. Entonces, el, está me leí hace muy poco un libro que me gustó mucho, un libro antiguo, que es el Sorba el griego, de Nikos Kazantzakis, ¿vale? Que había visto la película, y por supuesto había leído algunas cosas de él, pero, pero el libro es un libro notable, es un libro realmente notable, y que junta varias cosas que como que uno puede traer un poco hoy día, como esa cosa existencialista plena, ¿verdad? De cuánto vale el pensamiento versus cuánto vale realmente fundir la vida a concho, ¿verdad? Y uno se rodea, sobre todo probablemente cuando uno va a la universidad, al colegio, con la arquitectura, el tema profesional, uno se rodea de pensamiento, se rodea de pensamiento, de pensamiento, de pensamiento. Y, en el minuto que uno se hace las preguntas más básicas que uno tiene que hacerse de vez en cuando, que es como, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto, como que todo ese pensamiento se cae, como que cuesta sostener eh, lo que uno hace cuando se hace esas preguntas. Entonces, ese libro es bien potente como idea, porque finalmente la felicidad, la risa y el vino, por decirlo de alguna manera, el vino debiesen ser suficientes. Y el amor, ¿verdad? Debiesen ser suficientes. Todo lo demás es algo que nos está ocupando cada vez más tiempo. eh, y no sé cuánto vale, la verdad. No sabía que existía un libro, existía el libro sobre el griego. El mismo autor griego que escribió La Última Tentación de Cristo es un autor importantísimo. Mira vos. Sí. Eh, a mí me gusta cuando vas a los Wikipedia de estos personajes, es como te das cuenta cómo Europa fue cambiando durante todo el tiempo, ¿no? Porque vos ves, dice, nació en hoy sería Grecia, pero era el Imperio Otomano, ¿viste? Y después muere, y te das cuenta cómo cambió todo, ¿no? Ellos. Claro. Si nosotros somos los únicos que tuvimos, digamos, la última parte nuestra es la que se formó y hasta ahora no se ha movido, pero se va a mover, como que las cosas van a cambiar, ¿verdad? Siempre se van a mover. Bueno, el señor nació en el Imperio, en Heraclión, el Imperio Otomano, el 18 de febrero de 1883. ¿Quién? Kazantzakis, el autor. Sí, y murió en Friburgo de Brisgovia, que hoy sería Alemania, en 1957. Y mira, o sea, probablemente tuvo una vida llena de baches. ¿Cachai? Sí, el otro día conversaba con un amigo que es economista que me sostenía que en realidad nunca el mundo estuvo mejor como hoy día, porque en términos, cuando hacen la lectura económica de cuáles son los activos que tú puedes obtener hoy día, claro, nunca estuvo tan a la mano todo. Y cada vez menos gente se muere de hambre, cada vez menos gente se muere de sed, ¿verdad? Como que independiente de todos los problemas que hay hoy día, con esa lectura como que nunca estuvimos mejor. Y, y bueno, y cuando uno piensa en realidad las cosas que
que te deben mover en una vida que te va a llegar, que va a terminar, y se acabó, ¿verdad? Perdona que me ponga tan existencialista, pero siempre es importante verlo porque si no es muy difícil dedicarle tiempo a las cosas. No adquieren cierto sentido para ti, ¿verdad? Sobre todo para ti, o para los tuyos, si quieres, ¿verdad? Si eres un poco generoso y tienes gente que te importa, pero sin esa lectura se cae todo, encuentro yo. Y generalmente uno no se quiere hacer esas preguntas porque es muy angustiante, ¿cierto? Si tú dices, bueno, y en realidad, ¿qué? Chucha, en realidad poco, una arquitectura por acá, 12 horas trabajando, y ¿para qué? Digamos, es la pregunta como más obvia que hay. ¿Y esto para qué? ¿Qué me importa? Y por ahí adquieren, en eso, ponte tú, hay una serie de filósofos que están escribiendo cosas bien interesantes que son orientales, como el coreano, el Bujun Khan, que están haciendo presentes como siempre contracultura, ¿verdad? Como que la cosa va rápido, pero todo el mundo no, lo que pasa es que hoy día la globalización. Bueno, pero mira la otra cara, viejo, si nunca fue una cosa, como que nosotros tendemos a perder, y aquí lo relaciono también con lo que hago yo en el trabajo, si quieres, tendemos a pensar que está todo como lo vemos y perdemos la posibilidad de ver las diferencias brutales que hay todavía y cada vez más grandes en los contextos donde uno se mueve. Y hay que andar lento, porque si tú andas rápido, bueno, sí, efectivamente todo es igual, la velocidad homogeniza todo, ¿cierto? Pero no es que tú te sentás y tomas una copa de vino con alguien y dejáis el celular apagado, un detalle así lo cambia todo. Un detalle así lo cambia todo, porque aparece una experiencia distinta, porque la velocidad es muy irruptiva, sobre todo cuando está asociada a las tecnologías. Yo he aprendido mucho de los viejos que trabajan conmigo en eso, fíjate. Por ejemplo, te puedo contar una historia así para terminar, que es casi como Sorba el griego. Yo construí una casa, la casa que me mostraba con esos pilotes de madera, que es una casa que en el lago Monreal, en plena Patagonia chilena. Esa casa la construyó un maestro que se llama Mauricio Chiguay. Mauricio Chiguay es un lobo de mar, es un sorba. El viejo toma mate un día contigo y en la tarde te ofrece plomo. Te ofrece plomo porque no te necesita o porque no le gustó que tú le dijeras que tenía que sacar un clavo. Y el plomo te lo ofrece en serio, no está jugando. Y después de que tú te mordiste la lengua y jugaste al filo para repetirle que sí tenía que sacar el clavo, aunque él iba a poner el plomo, cuando el viejo lo entiende, te sirve el mate de nuevo. O sea, ese tipo de vivos, de experiencia, son exquisitas en un contexto donde en general eso se aplaca, ¿verdad? Donde hoy día la sistematización de la construcción en madera, por ejemplo, que es algo que a mí me interesa, pero anula todo eso, ¿cierto? La rompe, la mata, la destruye. Con este ideal de transformar a la madera laminada en estructura metálica, ¿no? Solamente desde la idea de optimizar el proceso, ¿cachai? Optimizar el proceso, que significa básicamente acelerarlo y hacerlo eficiente, ¿cierto? Anula todas las posibilidades de estas cosas que te estoy contando. Anula al maestro carpintero en la realidad, no de pega, no le hay que quitar pega porque el maestro va a tener que poner la madera igual. Pero sí vas a anular esa diferencia de un viejo que culturalmente es capaz de ofrecerte plomo y tomarse un mate contigo en la misma tarde. ¿Me fijáis? Porque lo homogenizas, porque lo emparejas, porque las diferencias son disidencias hoy día. Entonces, eso es difícil y eso es algo que a mí este tipo de libros me hacen pensar, porque subrayo ciertas cosas de las que me siento contento, que es cuando voy a este tipo de obra, ayer por la tarde me encuentro con esas experiencias y a mí me gustan. No, es siempre el mismo conflicto, ¿no? Es como
la humanidad contra el sistema, ¿no? Es como incluso hasta Adolf Loos, ¿no? Que se quejaba de del movimiento moderno de Mises, diciendo, ay, esta gente quiere que seamos todos iguales, ¿no? No, no, no. Absoluto. Es siempre el mismo discurso, ¿no? Estas dos corrientes, Sí. o bueno, Lo llegar que- al negocio o hacer lo que se me dé la sí, gana. sí, ahora yo creo que hoy día está más en crisis el primero. Me parece que las disidencias están tomando fuerza porque el sistema... ¿Tú cuántos años tienes? ¿Cuántos años tenías? 46. ¿Alguna vez tuviste La Muy Interesante en tus manos? Esa revista. Sí, La Muy Interesante, ¿cierto? ¿Te acordáis que La Muy Interesante en los años 80, la portada era una fe tan grande en el sistema y en las tecnologías que íbamos a estar en Marte para el 2020, ¿cierto? Íbamos a estar en Marte y la colonización en Marte y las cúpulas geodésicas en Marte. Bueno, esa fe ciega en el progreso, en el crecimiento y en las tecnologías, esta. esa, que siempre está mirando para afuera, ¿cachai? Eh, Siempre estaba en Marte en los años 80 esa revista. Mira, no sabía que seguía. Sí, Eh, ¿eh? Mira, ya, claro, hoy día está un poquito más, probablemente, bueno, está más aterrizado, hoy día mira hacia adentro. Sí. ¿Cachai? Pero en los años 80 esa revista siempre estaba mirando para afuera. Y, y ese sueño o esa fe en el crecimiento y en la economía, yo creo que se acabó. Ya Marte no es nuestra esperanza. Entonces, me parece que el sistema, con toda la huella ecológica que ya está derechamente definida, es muy difícil que se siga sosteniendo como está, y van a haber transformaciones brutales en los próximos años, en mi opinión. No. ¿Hay una versión chilena o recibida en Argentina? No, no sé, yo creo que era la misma, ¿no? No lo sé, No sé. no lo sé. Sí, con esa revista, y me acuerdo que estaba como en la ciencia ficción. Así. Eh, Hoy día, claro, las portadas que tú me muestran un poquito más de realidad. Sí. Por lo menos muestran Ahí la... puse 1980 y me aparecían estas. Sí, era una revista que pregonaba una fe, O una esta ahí. en la ciencia y en la economía y en las tecnologías, de manera casi religiosa. Bueno, yo creo que esa fe se quebró, fíjate. Aparece una tragedia un poco más real que la ecológica, ¿no? Entonces, me parece que esa pregunta al sistema o ya como que no es tan ciega esa apuesta, ¿cierto? Todos pregonan que la cosa va a cambiar, nadie sabe para dónde, pero como que el sistema, como que sus mejoras no lo salvan, pareciera, ¿no? Es española. Es español. Muy Nos interesante. está, nos están inculcando así una especie de nueva colonización, era española, probablemente, bueno, yo No, vivía, igual estoy viendo que igual era española, pero hay una versión argentina. quizás no llegaba a eso, ¿Eh? probablemente no había chilena y quizás no llegaba a la versión argentina o la española, No, no, claro, no sé. quién sabe. En mayo del 81 se fundó. Y está en España, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Mira vos la globalización de los 80. No, no es algo nuevo, la globalización. No, po, no, en absoluto, po, no, uno tiene poca memoria, pero eh, es un proceso que lleva muchos años y que, bueno, hay algunos autores como este hombre que se murió no hace tanto, que habla de los no lugares, el Maru que Mm. mora muy atrás, pero hay gente que lo pone un poquito más ahora, pero no, es un proceso pero que hoy día está como bien claro hacia dónde va, y ese hacia dónde va es lo que está en cuestión, ¿verdad? Ahí está. Entonces hoy día esa pregunta que tú dices así como que si esto es lo otro, yo tiendo a pensar que en realidad
el sistema está en crisis con todo lo que está alrededor de él, las democracias, el sistema económico, los crecimientos, la manera de pararnos, el crecimiento demográfico, incluso las ciudades. Me parece que las ciudades también son insalvables como construcción humana. Alguien diría, no, que las ciudades son el futuro. Yo te diría, yo creo que las ciudades son la construcción de un hábitat que fracasó. En la mayoría de las ciudades del mundo la gente vive mal. Y pensar que eso va a cambiar es un gasto de energía brutal. ¿Cómo transforma la ciudad? ¿Cómo transforma Ciudad de México? ¿Cómo transforma Buenos Aires, la periferia de Buenos Aires? ¿Cómo transforma Santiago con sus periferias tremendamente de mal vivir? ¿Cómo se transforma eso? O sea, ese es el hábitat que construimos con este sistema. Sí, eso no tiene salvación. Siglos. Claro, pero... Bueno, yo recuerdo, a los 6 años estuve en Ámsterdam, estaba caminando ahí y llegué, no sé, ¿conoces Ámsterdam? No. Y estuve en la estación central, ¿no? Que es la estación central, en un edificio, no sé, de 1500, transformado en estación de colectivos, tren, todo, ¿no? Shopping, ¿no? Un edificio. Y entonces había un momento que está sobre el canal y los colectivos van por arriba, todo es toda una infraestructura dentro de ahí que aparece en ese momento y después todo subterráneo, ¿no? Yo estaba caminando por ahí y todo tenía como su layer, ¿no? Layer colectivo, layer tren, layer bicicleta, peatón. Yo estaba ahí caminando y decía, Buenos Aires está 5 siglos atrasada, ¿no? Es como que nos falta 500 años de construcción. No vas a llegar ahí en 500 años. No, llego a 2016 cuando estuve. En 500 siglos, y Amsterdam va a estar 5 siglos más adelantada de trabajo. Sí, y Buenos Aires no va hacia allá. Y Santiago tampoco va hacia allá. No. Están con una carga que es como la parte, lo que va dejando este Homo civitas, ¿verdad? Que tiene una parte que... Sí, lo que decís es que hoy, claro, lo que decís es que hoy ni Santiago ni Buenos Aires está pensando en eso. No, es gestión de problemas, ¿no? Esa es o sea, en los países en vías de desarrollo, los países que no son ricos, la ciudad es sinónimo de pobreza hoy día. Eso es una opinión, perdona, te digo, Sí. O sea, yo no soy experto, pero me gusta, leo. La gente hoy día vive mejor en el campo que en la ciudad, la mayoría de las personas, ¿verdad? Por supuesto que hay una élite que vive muy bien y cómoda, pero el 90% de la población de Santiago vive en la pobreza, en una ciudad que además hace pobre el resto del país. Son situaciones muy propias de los países en vías de desarrollo. Probablemente en Buenos Aires, bueno, Argentina es más federal, no sé cómo será. Claro, decís que genera más pobres porque el interior chileno también envía su dinero a Santiago. Por supuesto, sí, es una bolsa de problemas en una gestión nacional. Santiago, alguien diría, no, lo que pasa es que los capitales se mueven en Santiago y es como el centro económico, ya, ok, perfecto, pero hoy día los capitales no se mueven en las ciudades, los capitales se mueven en la red, bueno, en otro tipo de sistema, en otro tipo de infraestructura, no necesitan, tú te las puedes llevar a cualquier parte, ¿verdad? Entonces, ya no tiene que ver con eso. Los centros financieros no están capitalizados en suelos específicos. No, ahora directamente de Salmón puede salir un avión de carguero directamente a California. Y las gobernanzas podrían ser hasta virtuales, qué sé yo. Creo que esa hegemonía del poder con la ciudad se rompió. La economía del mundo, salvo algunas. Con el puerto, ¿no? Con el hecho de dónde está el puerto está el dinero, sí, ¿no? Eso ya no es así. Entonces, en países como los sudamericanos o los países que son portuarios. Sí, claro, las ciudades son realmente frenan otro tipo de posibilidades, que yo no sé cuáles son, pero otro tipo de posibilidades. Por eso me parece interesante pensar que las cosas se van a transformar bastante desde ese punto de vista. Creo en el contrapunto, ¿verdad? En el contra el neoclásico. Creo en
le tengo más esperanza, quizá ingenua, al campo, por decirlo así, a un pensamiento que rememore algunas cosas más primigenias, el valor del agua, el valor de un suelo cultivable, qué sé yo, cosas de ese tipo me parecen que hoy día son más importantes que resolver cómo es la conectividad del metro, ¿cachai? Porque no va a tener arreglo, son puros lastres, vais siempre atrás, siempre vas atrás. Bien, sí. Me fui para... Así que bueno, ¿cómo termina tu día hoy? Yo, Hoy es sábado, hoy es hoy viernes. ¿Ya terminás o no, continúas? yo cierro contigo y me voy a mi casa. En Bien, mi casa ya estoy con mi gente. muy bien. Así que bueno, nos veremos el día que esté en el sur del Valle Bienvenido, Central. bienvenido al sur del Valle Central cuando tú quieras. Aquí te recibiremos. Hazte el ánimo, una invitación sincera, así que cuando aparezcas por acá. En Frutillar y por ahí tengo varios, o sea, para ir a visitar. Visto, sí, visto. Hay varios acá, hay buena gente por acá, lo va a pasar bien. Son Así que, buenos amigos, casi todos. ¿viste? Así que bueno, nos vemos pronto. Por la Chau. invitación, muy bien. Chao. Igualmente, gracias. Chau.